Buenos días, muy buenos días, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro amado Jesucristo, que viniste ya una vez a presentarte como el Cordero que sería inmolado por el pecado de nosotros y que vendrá, porque tú vendrás ya como León de Judá, ya vendrás por nosotros para que el mal no prevalezca, para que limpiada la tierra, limpiada los cielos, Señor, limpiado todo, toda la naturaleza, volviendo a su estado original, nosotros podamos vivir el plan original y es estar contigo siempre, adorándote, disfrutando de tu amor y disfrutando del amor entre todos los que estaremos allí, porque ya no habrá celos, no habrá contiendas, ya no habrá iras, ya no habrá violencia, no habrá razones, por tanto, para el miedo, porque vivimos asustados, claro, un mundo donde hay ira, donde hay violencia, donde por celos nos quieren despojar, por codicia, por maldad. Un mundo sin esto obviamente es un mundo donde ya no tendremos temor, donde ya no habrá motivos para llorar, ya no habrá lágrimas que secar, ya no más, porque lo que habrá será la paz y ahí se cumplirá lo que tú dices, que la paz os dejo, mi paz os doy. Tú eres el príncipe de paz, tú eres la paz y con tu suprema, absoluta y eterna autoridad vamos a disfrutar de eso. Yo sé que no es tan fácil comprenderlo, aunque es muy bonito verlo y escucharlo, pero terminar de entender este tesoro, yo sé que todavía nos falta comprensión. Y si con la pequeña comprensión que tenemos nos parece maravilloso, ¿cómo será cuando ya no haya barreras y lo que veamos sea el cumplimiento de lo que prometiste? De lo que prometiste incluso a Adán y Eva cuando, como hijo de la mujer, ya tú pesarías la simiente de la mujer, perdón, de la serpiente para destruirla y su imperio de maldad ya no tendría prevalencia, ya no tendría lugar alguno. Y a ti, Espíritu Santo, también te damos gracias. En este Dios trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te damos gracias a cada una de estas personas de esta unidad que es Dios mismo. Espíritu Santo, te damos guía por fortalecer, te damos gracias por fortalecernos, por guiarnos, por ayudarnos, por advertirnos y por mostrarnos el gran tesoro de estar conectados contigo. Cuando estamos conectados por ti, Espíritu de Dios, precisamente mostramos eso, que como hijos somos guiados por tu Espíritu. Tú nos das la paternidad y nos das la guía espiritual, la guía sobrenatural, la guía perfecta, para ya no tener que errar, como lo hacíamos cuando lo único que podíamos atender era las voces humanas, la nuestra o la de otras personas. Ahora tenemos la voz superior y perfecta que es la tuya, mi Señor. Hoy guíanos, ayúdanos, llévanos a comprender nuestra vida contigo, que tú estás en nuestras vidas, que tú participas y que la participación cada vez es mayor y de mayor bendición, de más grande bendición, en la medida en que más nos acerquemos a ti para que tú también te acerques a nosotros y más nos acerquemos a ti con manos que vamos limpiando, con corazones que vamos purificando y ya quitándonos de todo doble ánimo, porque ya nuestro ánimo está impulsado por ti y dirigido a ti. Señor, te damos gracias por lo que hoy nos vas a enseñar. Ve y sigue bendiciéndonos con tu palabra. Lo necesitamos y también mucha gente a nuestro alrededor necesita que seamos bendecidos con tu palabra para que ya no actuemos conforme al mundo y sus pecados, para que ellos reciban lo mejor que pueden tener y es lo mejor que puede recibir alguien es el trato de un santo, un hijo de Dios, alguien que te imita, porque tú mismo nos dijiste que fuéramos mansos y humildes de corazón, poniéndonos de primer lugar, como tú lo fuiste aquí siendo hombre, siendo Dios, sometiéndote a tu propia deidad, a la autoridad del Padre y a la guía del Espíritu Santo. Señor, gracias por este tiempo donde nos vas a enseñar grandes cosas. En nombre de Jesús, amén. Amén y muy buenos días a todos. Y hoy vamos a tomar lectura de uno de los primeros libros. Ya vamos a empezar a leer Éxodo. No, no es que vamos a empezar a leer, no es que voy a hacer un ciclo, no. Hoy vamos a partir de Éxodo 16 para un estudio puntual de Éxodo 16,
para una lección que se llama, bueno, para unas lecciones que vamos a tomar hoy de este libro y de este capítulo, Éxodo 16. El tema se titula Lecciones del maná. Recordemos, el maná es el pan que cayó del cielo de mano de Dios para alimentar a su pueblo en el desierto, donde ya no tenían por qué depender del pan esclavo ese de Egipto, que a veces lo miraban con un deleite terrible, ¿no? Ay, que allá comían carne, puerros, pepinos y demás, y demás, y demás, a costa de su esclavitud. Y a costa también de que, muriéndose en el Señor, ¿qué les podía esperar en la eternidad? Entonces, obviamente, el Señor los sostiene a ellos porque ellos lo siguieron. Y claro, en las condiciones que ellos iban a vivir, extremas, ya no sirviéndole a un cruel amo, pero sí enfrentándose a un desierto difícil, pobre, agresivo podía ser también por las condiciones ambientales que se veían y que pronto iban a estar con otros pueblos, porque desde que ellos salieron tenían que prepararse porque pronto iban a estar con pueblos que no eran amigos. De hecho, iban a rivalizar contra ellos a muerte. Entonces el Señor lo va formando, fortaleciendo y lo sustenta durante todo este tiempo. Y en Éxodo 16 vamos a leer primero los versículos 4 y 5. Y aquí vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo bien interesante. Vamos a buscar los mandatos y las promesas sin inventarlas. No tenemos que inventar mandatos ni promesas. Sé que a veces nos puede tentar a nosotros inventarnos promesas o a veces para exigir a otros o sobreexigirnos a nosotros, inventarnos mandatos. Aquí vamos a buscar el sentido espiritual del mandato y la promesa. Y obviamente no podemos ser literal en comer en el desierto porque no vivimos en el desierto tal como ellos, aunque hay otros desiertos que sí estamos viviendo actualmente, desierto de justicia, esta tierra desierta de justicia, de paz. Pero sí vamos a ver el propósito, o sea, cuando se habla de esto, ¿qué nos quiere enseñar el Señor como ejemplo para nosotros? Y leamos esto como ejemplo para nosotros. Éxodo 16, versículos 4 y 5, hago la lectura. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Primero, aquí hay dos personajes en escena y uno implícito, uno del cual se está conversando. Los dos personajes son nuestro Dios y su profeta. Dios habla al hombre. Dios sigue hablando al hombre. ¿Por qué nos dio el Espíritu Santo? Porque yo sé que a veces se dice que no, que ya Dios no habla, sino solamente por su palabra. Yo creo que tal vez ya lo han escuchado ustedes. Dios solamente habla por medio de su palabra. Pero no ignoremos esto, que Jesucristo dijo que Él nos daría otro consolador, el Espíritu Santo, que nos enseñaría y nos recordaría todas las cosas. El Espíritu Santo, que nos va a mostrar el propósito de la palabra, por supuesto que sí, pero que en ese acto soberano también nos puede llevar a discernir el día a día, nos puede hablar, yo creo que sí, porque el Espíritu Santo ha sido recibido en nosotros y somos templo del Espíritu Santo y Él mora en nosotros para hacernos nuevas criaturas, nuevas criaturas. Por eso yo estoy convencido que sí, que Dios todavía sigue hablando no solamente por medio de su palabra, sino por la guía del Espíritu Santo, porque también recordemos que el libro de Romanos dice, la carta a los romanos, perdón, la carta a los romanos dice que los que son hijos son guiados por el Espíritu de Dios. Los que son hijos de Dios son guiados por su Espíritu. Así que no obviemos eso. Entonces, aquí vemos que en primer lugar, lo que vivió Moisés lo podemos ser viviendo nosotros, ser guiados por el Espíritu de Dios, ser instruidos y se llevar a ser entendidos. Porque también cuidado que a veces una persona dice, Dios no me habla. Entonces comienza a creer que toda la sabiduría que Dios le da es de que, qué brillantes somos. Sí, Dios nos ha dado capacidad de discernir. Dios no ha hecho cerebros inútiles. Pero no por eso ahora vamos a decir que todo lo que yo entiendo lo hago por mi cerebro sin intervención divina. Eso es injusto y es una forma de deshonrarlo a Él.
Pero bueno, aquí estableciendo este primer punto, vemos que dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, del pueblo saldrá. Dos cosas, él promete, pero también pone un mandato. Yo os haré llover pan del cielo. Y la promesa es milagrosa. Siempre la promesa implica un milagro, algo sobrenatural. Buscar el reino de Dios es mi mandato y todas las cosas serán añadidas, como dice Mateo 6. Las cosas serán añadidas porque de repente de forma natural no iban a llegar y comienzan a llegar a nuestra vida porque nosotros nos hemos santificado. ¿Qué buscar el reino de Dios? Santificarnos, actuar conforme a su voluntad. Aquí vemos primero la promesa. He aquí yo os haré llover pan del cielo. Pero hay un mandato y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. O sea, tienen que hacer tal como yo digo. Salgan cada día y recojan lo que yo les doy, pero tomen la porción de un día. Esa porción a la que no se puede negar por falta de fe, no, yo no creo que Dios me va a dar. Sí, salgan a buscarla. Y en esto, miren interesante, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no, el pueblo, si andan conforme a mi voluntad o no. Claro, para yo andar en la voluntad de Dios, tengo que creer en la promesa que Él hace y tengo que cumplir creyendo que su mandato es justo y no debo desobedecerlo. Y tengo que hacer mi parte, porque cada quien tenía que hacer su parte. A veces nosotros podemos caer en el que otro lo haga por mí. Desde cosas tan sencillas como ore por mí. No, sí, yo oro por ti y ora tú por ti también. Y si te acuerdas, puedes orar también por mí. O sea, no deleguemos a los demás lo que también me corresponde a mí. Debo decirle a mis hermanos, oren por mí, porque o súmense a mi oración. Eso también me gusta mucho. Súmense a la oración que ya estoy haciendo por mi salud, por mis hijos, por mi familia, por lo que el Señor me ha mostrado. Cada quien tiene que hacer su parte y debo hacerla diariamente. Mire que aquí el Señor les puso, háganla diariamente esta obra. Y prueben también en la constancia la obediencia, porque la constancia en la instrucción, en seguir una instrucción, es la evidencia de la obediencia. A veces nosotros creemos que estamos bien con Dios porque un día le cumplimos. Señor, yo estoy muy agradecido porque hoy no me embriagué. Hoy no le grité a mi esposa. Hoy no tomé lo hurtado. Claro, no hurté, lo tomaba. Bueno, no tomé lo que no debía haber tomado y por eso he hurtado, pues. Y mañana, bueno, pero es que cada día tiene su propio afán. Mira hasta cómo podemos manipular la palabra. No, pero es que cada día tiene su propio afán. No, sí, pero cada día tiene su propia obediencia. Y la continuidad es la garantía de fidelidad y obediencia. Así como un jefe no va a permitir que el empleado llegue, porque ya esté hoy tardísimo, porque ayer yo llegué muy temprano. No, es que te corresponde cada día para mostrar tu fidelidad a la empresa. Asimismo, con el Señor debemos ser fieles todos los días y también estar claros con respecto a a estas instrucciones que a veces nos pueden como desafiar un poco la lógica, porque como vimos en el versículo 5, más el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. El hombre en su lógica dice, el sexto día yo por qué voy a recoger el doble. Si, si hay 5 días de precedente donde me has dado lo que corresponde, porque el sexto día yo tengo que recoger el doble. Entonces ahí es donde la instrucción a veces nosotros la vamos racionalizando en términos humanos. O sea, según mi lógica, yo por qué tengo que recoger el sexto, el doble. Más, ¿por qué era así? Porque al séptimo día ellos no iban a recoger, porque ahí también puede ser la lógica humana. Señor, ¿yo por qué tengo que recoger el sexto? Y si, porque yo me imagino que mañana, yo me imagino, donde ya hablo por Dios, yo me imagino que mañana tú vas a poner también ese maná del cielo a la tierra. Y nosotros lo vamos a recoger antes que caiga, ya lo estamos recogiendo. Pero es que ahí es donde yo tengo que entender las maneras de Dios no son las maneras mías. Y mientras que yo no entiendo las maneras de Dios, igual las debo obedecer. Ellos no tenían por qué entender por qué el Señor, inmediatamente no todos tenían por qué entender por qué el sexto día había que guardar el doble y por qué el séptimo día no había. Y, o sea,
perdón, no es que no había, sino que los recibidos, o sea, vemos así, ve, si ellos guardaban el doble, ese día tenían para el domingo, ¿verdad? Ciertamente tenían para el domingo. Y así se pueden levantar y reposar. Recordemos también que ellos tenían que recoger lo que iban a comer ese día. También se les había instruido que no fueran codiciosos, porque, porque si no eso se adusanaba y no lo podían comer. Entonces, vemos que hay una serie de instrucciones del parte del Señor, ¿verdad? Hay una serie de instrucciones de parte del Señor, pero que a veces nos llevan a dar el clavo o a veces nos llevan a equivocar. Vamos a ver el versículo 12. En el versículo 12 vemos la reacción de un pueblo que, siendo liberado de forma milagrosa por Dios, comienza a recibir instrucciones de él. Entonces ahí hay un problema. Mi problema no es con el Dios que me libera, sino con el Dios que me instruye. Mi problema no es con el Señor que me salva, sino que después me dice cómo vivir. Mi problema no es con el Salvador, sino con el Señor. Y recuerden que nosotros oramos diciendo, Señor, Jesús, yo te necesito como mi Señor y Salvador. Pero en el fondo tal vez solo queremos que sea nuestro Salvador, o sea, recibir su promesa, pero tenemos un problema con su mandato. Porque al decir Señor es que Él tiene una autoridad sobre nosotros. Y ahí está mi conflicto. No me gusta que me instruyan. Y cuando no me gusta la instrucción porque solo quiero recibir el premio, dejo de comunicarme con él o no soy honesto en mi comunicación con él y caigo en murmuraciones con otros o a veces con nosotros. Y eso lo vemos en el versículo 12. Yo veo aquí ya el profeta Moisés, el instrumento de liberación, y, y Dios mismo también sabe la condición de esta gente. Y dice así, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué murmuraban? Hay maná de nuevo, maná y maná y maná. Queremos carne. Bueno, yo he escuchado por misericordia, porque Dios no tenía la obligación de darles lo que le placiera de su carne a ellos. Sin embargo, por un acto de gracia y misericordia, miren lo que seguimos leyendo aquí. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender aquí sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoge de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno lo que está en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que habían recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y le dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Le estoy dando la instrucción. Se le da el alimento, han recibido, pero hay una instrucción. Obedecieron a la promesa. Tomaron lo prometido. El problema es una obediencia conveniente. Obedezco, Señor, lo que tú me das, yo lo tomo, pero lo que tú me ordenas, no lo hago. Versículo 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Y le recogía cada mañana según lo que habían de comer, y luego que el sol se calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se le hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió.
Y dijo Moisés, comedlo hoy porque es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. El día de reposo no iban a encontrar alimento, mas estaban advertidos por una instrucción, y de hecho se le confirma el versículo 26. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se halla. Dios pone una serie de instrucciones. Ahora vamos a ver el carácter espiritual. Primero que todo, nosotros no vivimos del maná del cielo, pero sí de la provisión en otros sentidos. Dios nos da a nosotros bendición conforme a lo que cada día es necesario, para ver también, y esto es importante, ¿por qué hay días que no recibo? ¿Será que no recibo o no presté atención? ¿Qué pasaba con el israelita que de repente, hoy no voy a salir, no voy a obedecer? Pues ese día no podía recoger el comer que necesitaba para su familia, no podía tenerlo. Entonces se la perdía. Y ahí es donde yo me pongo a ver, cuidado, que muchas veces hay cosas que eran para mí en el día, pero por no estar atento al Señor no las recibí. Cuidado puede ser eso. O sea, conectarse cada día al Señor es un mandato. Orad sin cesar es cada día búscame. Búscame en tus caminos. Búscame en tu andar, en tu sentarte. Búscame siempre. Porque tengo tanto para ti. Tengo promesas, pero también tengo mandatos. Ellos, el problema es que muchas veces no obedecieron porque hablaban con otros murmurando o hablaban consigo mismo. Porque a veces yo no necesito para pecar, para desconectarme de Dios, hablar con otra gente que me diga, no hagas esto. Me basta con hablar conmigo mismo. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué el Señor se le ocurrió que los sábados tiene que dar doble para el domingo no? ¿Y por qué no puedo guardar, no puedo codiciosamente guardar y con avaricia no darle a nadie? ¿Por qué el Señor tiene que aguzanar? Ajá, pero los sábados no haga aguzana, pues. Qué Señor más caprichoso. Todos los días llena de gusanos lo que sobra, pero los sábados yo guardo y eso no le pasa nada, no me parece. O sea, podemos desobedecer la sabiduría de Dios. Yo sé que esta es una frase como el cajón. Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Han escuchado eso, no? Cuando a veces no entendemos lo que vivimos y alguien nos dice, Dios sabe por qué hace las cosas. Y nos molesta. Pero ¿saben qué? Dios sabe por qué hace las cosas. Y dentro de eso nos da estas instrucciones que van en contra de nuestra lógica. Más, ¿qué quiere con eso? Recordemos, tenemos que creerle, tenemos que obedecerle. Y esa obediencia debe ser continua. Porque Dios no tiene mandatos diarios, pero también tiene tantas promesas diarias para nosotros. Recuerden que el Señor Jesús nos dijo, danos el pan nuestro de cada día hoy. Danos el pan nuestro cada día. Yo confío que tú me provees. Lo que tengo es que no dejar de escucharte, no dejar de buscarte, no dejar de esperar en ti. Lecciones del maná. Bueno, muchas se pueden sacar. Es más, yo sé que ustedes leyendo aquí dijeron, no, y hay mucho más que se pudo haber dicho. Mucho más se pudo haber dicho, por supuesto. Se pudo haber dicho lo que dice el versículo 30, si el pueblo reposó el séptimo día. Claro que se puede decir esto y es completamente cierto. Dios tiene tiempo para reposar en Él también. Un día. Y cuidado, porque un mandato que nosotros hemos eliminado a veces es el reposar en el Señor. Ahora, nosotros no necesitamos el séptimo día para reposar solamente. Necesitamos a Cristo cada día porque Él dijo que descansáramos en Él. Él es el Señor del día de reposo. El séptimo día era la figura de lo que habría de venir. Ahora tenemos un Cristo en el que podemos descansar cada día. Y ahí es donde pasamos de la ley mosaica al pacto superior, a un Cristo que todos los días se ofrece como el Señor del día de reposo para que cada día descansemos en Él. Vamos ahora. Señor, muchas gracias por esta palabra, gracias por esta instrucción, gracias por instruirnos caminar en ambas cosas. Todos los días dándole gracias a tu amor y ser nuestro Salvador, pero también siempre darte gracias porque eres nuestro Señor y que en la instrucción está nuestra seguridad. Tú haces en nosotros esto. Nos ofreces como Salvador la promesa de la salvación y como Señor el mandato de tu instrucción para caminar contigo. Ahora es buen tiempo de evaluar cuál es nuestra relación con la promesa y cuál con el mandato.
la promesa nos alienta y el mandato nos separa, nos desalienta, o todavía incluso podemos tener problemas con la promesa porque no descanso en ellas. No descanso en tus promesas y por eso hago las cosas sin depender de ti. Hay mucho más que podemos extraer de esta lección, por supuesto. Sigue enseñándonos, sigue guiándonos y sigue sobre todo glorificándote porque en estas lecturas hay mucho tesoro que tenemos que descubrir cada día. Te bendecimos hoy y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.